Dimos 15 minutos y de acuerdo a la información que yo les envié, que recibí de la dirección donde las autoridades manifestaban que seguían las clases, también ahí mismo les hice ver que dependía de ustedes. Ahora tenemos la mayoría, entonces lógicamente vamos a proceder a la sesión. Está claro, y tomen conciencia de ello, que lamentablemente ya la Universidad de San Carlos y particularmente la facultad y muy particularmente la Escuela de Economía, cuyo protagonismo que se tuvo en los años 80, 90 y en el primer decenio de este siglo, se perdió. Tristemente se perdió. Nosotros que tenemos el privilegio de que ese pueblo que hoy está exigiendo que se respete el voto soberano, que todos los guatemaltecos y guatemaltecas salimos a dar de acuerdo a nuestra percepción, y que el mismo representa delegar esa soberanía para que el día de mañana sus hijos, mis hijos, sus nietos, mis nietos, puedan gozar de libertad, justicia, paz, seguridad. En una palabra, puedan vivir en una sociedad mucho más justa. Manifiesto esto porque como profesional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, me entristece, y como lo he dicho siempre, que siendo ustedes los principales actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puedan ver que las autoridades simplemente han tomado esos cargos con mecanismos que ustedes saben, porque sí los conocen, simplemente para hacer lo mismo que está pasando a nivel nacional. Y repito, da pena, es nuestra universidad, nuestra facultad, nuestra escuela, pero bueno, tendrán sus opiniones, por supuesto que no las compartimos para haber tomado la decisión de no apoyar a quienes financian el sostenimiento de la tricentenaria Universidad de San Carlos. Bien, tenía esto en mi corazón y se los expreso hoy con el respeto debido y robándoles unos minutos de la clase. Así que vamos a iniciar. Voy a abrir la presentación para que podamos también ya completar o ir completando el desarrollo del contenido del programa. Ya visualizan la diapositiva, ¿verdad? Sí, licenciado. Bien, ¿sí me escuchan bien? Sí, licenciado. Sí se escucha bien. Ok. Una vez comprendido el presupuesto
y los pilares que constituyen ese presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, les había comentado que hay tres grandes cuentas del gobierno, tres estados financieros se denomina en la contabilidad gubernamental, que son importantes que conozcamos, pero más que conozcamos, comprendamos la estructura, porque allí vamos a encontrar el contenido para hacer el análisis y conocer la situación financiera por la cual está pasando cualquier gobierno, porque la mayoría, no la mayoría, en la orbe capitalista, estos son las cuentas que usan todos los países para llevar el control de ese presupuesto general de ingresos y egresos. Por lo tanto, el primer estado financiero o primera cuenta, por si así lo escuchan o lo ven en algún documento, la primera cuenta de gobierno es la ejecución presupuestaria. ¿Y qué vamos a comprender por ejecución presupuestaria? Como ya indiqué, es esa cuenta de orden financiero por la cual un gobierno lleva el control o permite presentar contablemente el resultado de los pilares que ya conocimos que tiene el presupuesto. La realización de los ingresos comparados con la ejecución de los gastos. ¿Qué significa esto? Ya habíamos mencionado en las fases del presupuesto que una vez aprobado y sancionado por la Presidencia de la República y publicado, viene la siguiente fase, que es la ejecución. El Ministerio de Finanzas le envía a cada institución la apertura presupuestaria, particularmente al gobierno central, a las instituciones centralizadas. ¿Ok? Y esa apertura presupuestaria va a empezar a contar a partir del 1 de enero de cada ejercicio fiscal y se va a llevar control de cada centavo que ingrese al Estado. Y lógicamente, comparado con el ingreso estimado que tiene ese presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de la realización de los ingresos, estoy hablando realmente del ingreso que efectivamente está recaudando el Estado. Y se va a comparar con lo que las instituciones centralizadas vayan ejecutando de esa apertura presupuestaria que se les envía y que es el presupuesto, que es tanto de los ingresos que les asignaron a ellos, monto de ingresos, pero fundamentalmente del gasto, y quisiera hacer énfasis en el gasto por grupo y renglón, en donde cada institución está obligada a ejecutar la asignación presupuestaria que lleva esa apertura presupuestaria. Pero ya en un informe
mensual, trimestral, semestral o anual de ejecución presupuestaria, la comparación se hace, repito, entre los ingresos reales recaudados contra la ejecución de los gastos. Esa comparación puede arrojar un saldo positivo o negativo. Y dependiendo de ese saldo positivo y negativo, vamos a representar o se controla o se registra qué fuente usó el Estado para cubrir este saldo si este hubiese sido negativo. ¿Ok? Como lo indica acá, su correspondiente financiación en caso de que el saldo haya sido negativo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a comprender del significado de la ejecución presupuestaria. Si quisiera, ya con esto ustedes o podemos tener un significado, una definición coloquial. ¿Ya? Poder llamarle el cuadro contable en el cual el gobierno presenta la situación financiera mensual, trimestral, semestral o anual de los ingresos recaudados y los gastos ejecutados. Y si hubo una diferencia y esta fue negativa, ¿qué mecanismo usó? ¿Qué fuente de financiamiento usó? Si fue deuda pública interna o externa o ambas fuentes para cubrir ese saldo negativo. ¿Ok? Si hubiera alguna duda o alguna inquietud, por favor, pueden hacer la pregunta. De momento no, Lick, gracias. ¿Alguien está hablando? Solo decía que de momento no hay ninguna duda, licenciado. Gracias. Ah, muchas gracias. Sí, es que lo oía ya lejitos. Muy amable, colega. Bien. Si comprendemos entonces qué es esa relación entre ingresos y gastos y qué fuente se usó en palabras muy simples, ¿cuál es el objeto? Va a haber un objeto de esa elaboración de la ejecución presupuestaria. Y el objeto de la elaboración presupuestaria, de la ejecución presupuestaria, es el siguiente. Una vez llevemos el control en ese cuadro contable, un control real de los ingresos estimados y de los gastos ejecutados, ¿para qué se lleva? Para tomar decisiones, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos. Esas decisiones que va a hacer o va a constituir en decisiones de política tributaria y o de política fiscal. Y lógicamente, la ley orgánica del presupuesto establece la obligación legal de llevar ese control de la ejecución presupuestaria. Y ahí vamos cuando lleguemos a la estructura, entonces se van a dar cuenta por qué. Entonces, realmente el objetivo, el objeto de elaborar ese cuadro contable denominado ejecución presupuestaria o estado financiero es para llevar cuenta y razón de los ingresos que se estimaron y los que hemos recaudado
versus los gastos que hemos ejecutado, pero el objeto es que ese control sirva para tomar decisiones de política tributaria y o de política fiscal. Lógicamente, cumplir adicionalmente con el mandato legal. ¿Cuáles son los elementos importantes de ese cuadro contable, de ese estado financiero? Y aquí vamos a ver en esos términos esos elementos que van a conformar el cuadro contable que vamos a revisar posteriormente. Ahí se va a registrar todos los ingresos y donaciones que el gobierno recibe, que incluye ingresos tributarios, no tributarios, de capital y donaciones. Y por favor, de una vez vayamos comprendiendo. Los ingresos incluyen ingresos tributarios, que son los que devienen de los impuestos, sean estos ordinarios o bien extraordinarios, como lo veíamos allá en la clasificación de los ingresos. Los que no devienen de impuestos se denominan no tributarios. Y aquí se incluyen los ingresos propios de cada institución del Estado que obtiene por la prestación de sus servicios, las multas, intereses, moras, etcétera. Y si el Estado vendió algún bien de capital, también pasa a formar parte de los ingresos. Y lógicamente, y lo que recibimos en concepto de donaciones del resto del mundo. Ese es el primer elemento de la ejecución presupuestaria. El segundo elemento es el otro pilar, por supuesto, los gastos totales o el gasto público total, que están conformados por los gastos de funcionamiento o de operación del gasto. No olviden que este gasto de funcionamiento o de operación son los gastos de consumo del gobierno. Y lógicamente, los gastos de inversión, que también se denominan de capital, que va a ser la inversión del gobierno. Y el último elemento, pero no menos importante, es el déficit o superávit fiscal, que es lo que indicábamos, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y esa diferencia puede ser positiva o negativa, como ya lo indicamos, ya lo explicamos, ¿ok? Pues si es déficit, tenemos un saldo negativo. Los gastos son mayores a los ingresos. Si hay un superávit, lógicamente, los ingresos van a ser mayores a los gastos. También podrían leer ustedes en algún momento, en algún documento, que el déficit o superávit fiscal es la diferencia entre el ahorro corriente más ingresos de capital menos los gastos de inversión. Que esta, llamémosla significado o definición de este saldo, ¿sí?, se está presentando por el lado de el estado financiero, que se denomina financiación del presupuesto, no de la ejecución presupuestaria. Pero lo incluimos acá con el objeto de que tengamos en mente que hay un primer cálculo que nos va a llevar a conocer esta variable que denominamos ahorro corriente.
Y si a este ahorro corriente le sumamos los ingresos de capital que ya mencionamos y le restamos los gastos de inversión, también vamos a llegar a calcular este mismo dato. Para efectos de la ejecución presupuestaria, es la diferencia entre los ingresos totales, que ya vimos, ingresos y donaciones, y el gasto total. Para que lo comprendamos en la bendita estructura. Licenciado, A la orden. gracias, buenas noches. Solo tengo una consulta. Yo sé que Claro. históricamente Guatemala ha tenido deuda, pero en algún momento se ha registrado algún superávit en cuanto al tema fiscal. A ver, el único dato de la historia que se confunde es en el gobierno de Ubico, que si revisan la historia, hacen énfasis en el monto que él dejó en las cajas del gobierno, lo cual no significa que el país no hubiese tenido deuda, pero se presenta como el único que administró de forma, diríamos, eficiente los ingresos y gastos del gobierno y que dejó ese saldo positivo en las cuentas. Ahora, como superávit fiscal, no he encontrado yo en la historia un dato que me permita conocer en qué momento el país saldó la deuda que traía desde que se hizo Estado independiente, desde 1823 fundamentalmente, no 1821, sino 36, si no mal recuerdo, en donde se desintegra la República Federal de Centroamérica y cada provincia pasa a ser un Estado nacional y la deuda de la República Federal de Centroamérica, estando el reino en Guatemala, habiendo estado el reino en Guatemala y habiendo estado el gobierno federal acá en el reino de Guatemala, Guatemala tuvo que absorber ese endeudamiento que ese mismo gobierno federal había pedido. ¿Ok? Es el dato que en la historia se tiene. Ahora, dentro de la historia moderna, este ha sido el problema estructural y ha sido la polémica de las benditas reformas fiscales para poder lograr establecer un sistema tributario que permitiera financiar los gastos del gobierno derivado de las funciones que debe de cumplir en una sociedad, que por vivir en sociedad se generan necesidades colectivas, ¿ok? Pero muy concretamente, en este momento eso es lo que le puedo informar sobre si en la historia del país algún periodo pueda hablarse de superávit fiscal. Muy bien, licenciado. Y no sé si es muy compleja esta otra pregunta y si no, de repente solo de manera resumida me la puede contestar. Y es, ¿qué es lo que se necesitaría para que Guatemala llegue a tener, al menos salir del déficit, si no es que un superávit? Bien, muy buena pregunta, se lo mencioné. Ahora que ustedes ya conocen el sistema tributario, está compuesto por todos los impuestos, ¿sí?
que conocen ya la carga tributaria y que está dentro del 10-11% del Producto Interno Bruto, si a esto usted le adiciona lo que la misma institución responsable de la recaudación publica, de que hay una evasión o una falta de recaudación por defraudación, por lo que sea, de alrededor de 40 mil millones de quetzales, eso da la pauta de que con la estructura vigente de impuestos, lo que debería de estarse recaudando, si se lograra minimizar esas fugas por contrabando, defraudación, evasión fiscal, la carga tributaria potencial actual sería del 17%. Si efectivamente fuera o se incrementara la recaudación de esos 30 o 40 mil millones, se lograran recaudar 20 mil millones que hoy no se recaudan, ahí usted estaría llegando a equilibrar el presupuesto, porque ¿cuánto es la deuda? Lo vimos, 20 mil millones. Ya. Entonces la clave, que cuesta mucho, porque no es sencillo, es establecer los mecanismos, los procedimientos, y en mi opinión, creo que les comenté, mi reforma fiscal es tecnológica, porque al aplicar la tecnología, usted evita el contacto entre el funcionario y empleado público y, en el caso de comercio internacional, el importador. Y al aplicar la tecnología en el mercado doméstico, ustedes ya lo han visto. Dan su número de NIT y automáticamente le salen ya todos sus datos. Eso se está registrando en tiempo real en la SAT y lógicamente el incremento de la recaudación que se ha dado en los últimos años fue precisamente a partir de la oficialización de la implementación de la factura electrónica, que hay que llevarla, en mi opinión, a aquellos comercios o distribuciones que tengan un capital invertido por arriba de 50 mil quetzales. Podría ser un poco más alto, pero... O tomar lo que tiene la ley del IVA. ¿Ya? Aquellas compras menores, porque esto permitiría dos cosas: recaudar más el IVA, que se ha recaudado más, pero al mismo tiempo, y aquí es donde no les ha gustado a los empresarios, porque al mismo tiempo la SAT ya va a conocer las ventas reales. Si platica usted en confianza con algún auditor o contador, le va a decir, no, las empresas llevan 3 contabilidades. La real, que es la que sirve para tomar decisiones, y la fiscal, para presentarlo al fisco, ¿ok? Repito, anteriormente que se hacían facturas a mano, se prestaba más, incluso para quedarse con el IVA. Y lógicamente declarar menos ventas. Entonces, si usted declara más ventas, porque está recaudando más IVA en la factura electrónica,
el impuesto sobre la renta que va a tener que pagar va a ser mayor, porque ya se está acercando mediante la factura electrónica a la contabilidad real. O sea, la información que está llegando ya va a ser mucho más real que la que presentaban las empresas antes. Entonces, por el lado del gobierno está la responsabilidad de hacer uso de todos los medios posibles para obtener esa recaudación y hacer que efectivamente lo que le corresponde al gobierno, pues vaya al gobierno. Hablo de los impuestos indirectos, fundamentalmente el IVA, ¿ok? Entonces, esa es la situación por la cual no se logra recaudar ese 17%, que permitiría al menos tener un presupuesto equilibrado y o un presupuesto con un ahorro público. Lógicamente eso se denomina la bendita economía política tributaria. ¿A qué otro sector no le conviene que el gobierno recaude lo que debería de recaudar? Al sector que le presta la plata, al sector que adquiere aquellos títulos valores que hablamos, los bonos del tesoro, ¿ok? Bien. Lick, perdone, Alejandro quiere hablar. Por favor, Alejandro. ¿Qué tal, Lick? Muy buena tarde. Bienvenido. Con lo que usted está mencionando de la factura digital, yo me he dado cuenta, Lick, que muchas empresas hoy en día, porque me parece que ya es un sistema que debería de usarse según la SAT, ¿verdad? Totalmente digital, pero hay muchas empresas que todavía siguen facturando a mano, ¿verdad? Entonces, Efectivamente, ajá, mire, se repite lo que vimos en la historia. Siempre, entonces la pregunta es, ¿a quién le gusta pagar impuestos? No hemos aprendido, como siempre lo he dicho, de aquellos países con una cultura impositiva que reconoce, y eso les da el poder de exigencia, de que esos ingresos resuelvan los problemas comunes de esa sociedad. Por ejemplo, que creo que ya lo mencioné, pero de veras se los menciono. Y no para ir muy lejos. En los países donde hay ligas de consumidores, es decir, nosotros deberíamos estar organizados en ligas de consumidores para defender, lógicamente, nuestros derechos y exigir ya organizadamente, no solo que funcione bien el mercado, sino exigir que todos esos dineros que le corresponden al gobierno lleguen y sean devueltos para poder atender esas necesidades colectivas. Si tuviéramos esa cultura, sería mucho más fácil que a través de esas ligas de protección del consumidor o de ese tipo de organizaciones, la auditoría social fuera mucho más efectiva o es más efectiva donde existe que en nuestro país. Y entonces, así, lógicamente se requeriría que por el lado del gobierno, tanto en toda esa política tributaria que es la de recaudación, entonces, voy a establecer un sistema tributario, como decíamos, el más simple, pero que sea el más efectivo para fines de recaudación.
Y en los casos en donde haya negligencia, lógicamente ahí procede lo que ya conocieron en las leyes cuando yo les dije, por favor vean si tiene un régimen sancionatorio, ¿verdad? Ya la SAT poco a poco y por la aplicación de la tecnología ha ido avanzando y ampliando el control. Una vez si se sistematice todo y ya no haya relación directa entre empleado y funcionario con empresario, ya sea individual o jurídico, vas a evitar el tema de la corrupción. Licky, y disculpe que lo interrumpa, como mencionó la compañera Marlene, que hay lugares que nunca envían la factura electrónica al correo o facturan digital, pero nunca le piden a uno el correo, ¿verdad? Son todos los mecanismos que están usando para lógicamente no declarar las ventas reales. Y ahí, por eso les decía, ese es el tema del trabajo que tiene que hacer la SAT. Lamentablemente, hoy estamos viviendo en una situación donde todo está cooptado. Vos querés ser superintendente, tenés que contar no con el aval del partido donde estás, ni con el presidente que esté de turno o vaya a tomar posesión, no. El poder real económico es el que te dice a vos, presidente electo, esta es la persona que queremos ahí, ¿ok? Y esa es la realidad. Y no podemos hablar, o sea, esa es la verdad, tristemente. Por eso yo les indiqué la otra vez, y si ustedes están viendo los hechos o la coyuntura que lógicamente obedece a un plan que falló el A, el B, ahora a buscar el C y ver si caía el presidente electo que casi cae dentro de la jugada, ya, pero este presidente electo le va a costar mucho. Y le va a costar mucho cuando les digo, casi cae en la jugada, en mi opinión, hay que debilitarlo de tal manera que si quiere tomar posición acepte muchas cosas. Por ahí va mi lectura, ¿ya? Pero es eso que debemos de comprender que está tras bambalinas, ¿ya? Hasta que no haya una reforma política, una reforma y modernización del Estado en todos sus ámbitos, político, económico y social, pero particularmente político, y no se logra modificar la estructura y las leyes en donde hay un cogobierno total del sector privado, mediante sus representantes en esas instituciones. Y ustedes, nosotros tenemos el ejemplo vivo en la Universidad de San Carlos, a pesar de que no hay ningún representante ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó en la elección de rector? Tristemente, ¿verdad? Para que ustedes como economistas tengan esa visión real y en algún momento en que les corresponde tomar decisiones o asesorar, ¿ya? Pues ya lleven todos los elementos y digan esto es pues, yo les dije,
Contralor de Cuentas, Fiscal, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, ya debe de ser elegida directamente por el pueblo. ¿Ya? Y si es para efectos de que se traslade los dineros que pagamos por el lado de los impuestos, podría incluirse ahí el procedimiento también de elección del superintendente tributario. Que no es así en otros países, pero en otros países sí hay verdadera independencia entre los poderes del Estado. Les hablaba yo, no va a ir lejos. Todos los países de Centroamérica, a excepción nuestra, tienen ley de competencia. Todos los países de Centroamérica, a excepción nuestra, particularmente Costa Rica, la Liga de Consumidores, de Protección de Consumidores. ¿Sí? Toda la estructura autónoma que México tiene en el tema de protección del consumidor y en el tema de la competencia en el mercado, carajo. Y si me voy a América del Sur, el ejemplo fundamental es Brasil. O sea, en Brasil se le teme más a la Procuraduría de Protección al Consumidor que a la de impuestos, pues. ¿Ya? Brasil, en el mecanismo para regular el mercado de capitales, el banco más grande de Brasil es del gobierno. Entonces, ¿qué les estoy trasladando? Que efectivamente la participación del Estado para corregir las fallas del mercado debe ser y hacerse efectiva para poder tener una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa, ¿ya? Sin generar, año que pasa, mayores desigualdades, ¿no es cierto? Porque los problemas, cuando vos no tomás decisiones, no intervenís, hay un ajuste natural. Yo espero que este no llegue en el ámbito de la coyuntura que estamos viviendo. En una cosa tan simple de resolver, porque te lo está pidiendo tu patrón, pero lógicamente se le está pidiendo al que ya con todas las evidencias del caso es el promotor. Lógicamente, no autónomo. Hay poder real tras bambalinas ahí, que tampoco quiere que cambien las condiciones. Entonces, volviendo al aspecto específicamente tributario. Licenciado, disculpe una consulta. Diga. Gracias. Fíjese, licenciado, que a mí me llamó mucho la atención el asunto de cuando se enfocó lo de los presupuestos cíclicos. Ajá. Ajá, porque dice que el presupuesto cíclico es el que es más de un año, que se programa más de un año, ¿verdad? Pero, así es. Ajá, yo creo que según esta teoría que vimos, también podríamos aplicarla al presupuesto normal, ¿verdad? De un año. Y es que me llama mucho la atención porque dice, cuando nos da aquí parte de la teoría, habla que en estos presupuestos cíclicos se trabaja mediante ahorros públicos o la creación de déficit en los periodos de depresión. Y por el contrario, se busca un presupuesto equilibrado o un superávit de presupuesto en los periodos de prosperidad, ¿verdad? Entonces ahí me causa, o sea, me llama mucho la atención, pues, porque nos está dando ahí como un panorama, ¿verdad? De qué acción se puede tomar en determinado momento, ¿verdad? Así como estamos viendo aquí que en un periodo de presión, pues
como quien dice que la teoría económica aconseja que pues se trabaje con un déficit fiscal, ¿verdad? Entonces, o por lo menos para salir de la crisis, ¿verdad? Depresiva, ¿verdad? Entonces, quería comentarle eso y no sé qué más usted nos puede comentar de esto, licenciado, a propósito de que estamos viendo el déficit o superávit fiscal, ¿verdad? No, me Gracias. parece, mire, pues, el tema del presupuesto cíclico, en esencia es que los planes de gobierno, que van, lógicamente, para el caso de nosotros, de 4 años, México de 6 años su periodo, deban ir de la mano con las estimaciones del comportamiento de la actividad económica. Y evaluando y controlando el ciclo económico, si hay una fase de alto crecimiento de la economía, fundamentados en el coeficiente de elasticidad, el gobierno va a recibir más ingresos. Y en esa fase, en donde los ingresos van a superar a los gastos, es que se habla de que debe de ahorrar para que cuando el ciclo económico cambie de tendencia y se contraiga y entremos a la fase de contracción por cualquier factor económico o extraeconómico y empiece a caerse la tasa de crecimiento, se usen esos ahorros de la etapa de la etapa de crecimiento acelerado, se usen esos ahorros para poder financiar la ocupación de factores cuando se está viendo que la inversión privada está desocupando factores, que es en esencia la teoría cíclica del presupuesto, ¿ok? Lógicamente, se requeriría estar recaudando los niveles de ingreso que la estructura tributaria del gobierno tiene en un 100%, sin que hayan estas situaciones de defraudación, evasión y de contrabando, o que haya resistencia al pago de impuestos y se genere todo este tipo de mecanismos. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, eso significa que debes de crear, como está en muchos países, una estructura fiscal que te lleve a los controles y a los ejemplos que ilustra una buena administración. El juicio de Trump en Nueva York, por ejemplo, tiene que ver con tema de impuestos, con tema de defraudar. El hijo de Biden también con tema de impuestos. O sea, pero eso te lo da esa intervención que el Estado tiene en la actividad económica a través de los mecanismos de control de la recaudación de impuestos. Ok. Lógicamente, acá, los países como los nuestros van avanzando demasiado lentamente por esa oposición a querer pagar impuestos. El monto que deberían de pagarse de acuerdo a la actividad que están realizando. Y si el gobierno debería tener un control real de esos agentes económicos. Tal vez cierro esto con que creo que les comenté. Atendiendo una invitación del embajador de Taiwán, allá en Taiwán, el gobierno tiene un control tan eficiente que creo que les comenté que en compañía, o había invitado también el embajador al presidente de la Asociación de Exportadores y al presidente de las empresas de servicios, que también es privado.
Lógicamente ellos no sabían que yo era profesor universitario y estando allí en el Banco de Importación y Exportación, ojo, Banco de Importación y Exportación de Taiwán, en donde ahí mismo llevan el registro para darles financiamiento a los importadores y a los exportadores con tasas menores a las del mercado. Para eso sirve ese banco. Pero de ahí mismo tienen la información que nos presentaron del control de cada una de las empresas. Y les voy a trasladar lo que textualmente dijo el presidente de la Asociación de Exportadores. Ojalá no vengan aquí los funcionarios públicos porque van a querer aprender y van a querer ir a implementar eso a Guatemala. Entonces, una reacción natural de lo que la historia nos ha enseñado con relación al tema de la intervención del Estado en el mercado, particularmente en este caso a través de la política tributaria, que es crear y establecer impuestos para recaudar los ingresos, ¿ok? Bien. Entonces, ese tipo de problemas estructurales son a los que debe de enfrentarse el país, los gobiernos, y mientras llegase un gobierno más autónomo y se hiciera esa reforma política de las que le estoy platicando, podría tener más chance de lograr la mayor recaudación. ¿Y a quién le sirve el equilibrio del presupuesto? A todos. A todos. Porque en la medida que los países vayan teniendo satisfechas las necesidades colectivas, en esa medida menos ingresos va a necesitar el gobierno. Y por lo tanto podría hacer uso de la política fiscal, ahora sí, para reducir impuestos. Posiblemente estoy soñando, y no en la teoría, pero estoy soñando, y eso es lo que lamentablemente no tenemos en la conciencia tributaria, ni de los agentes económicos, y generalmente de las personas que llegan a dirigir esas instituciones, ¿ok? Bien, entonces, eso es con relación a la temática, y gracias por preguntar, que sale sobre el saldo negativo o positivo de la comparación de ingresos con gastos, ¿ok? Y luego llegamos a lo que ya conocen ustedes. Entonces, por eso decía yo que aquí ya me están comprendiendo bien porque ya vimos las fuentes de financiamiento, ¿ok? El financiamiento del déficit, que yo ya les manifesté, es la cuenta más importante porque me va a permitir conocer qué fuentes utiliza el gobierno para financiar ese déficit. Porque de ahí va a depender el efecto que esa financiación vaya a tener en toda la actividad económica. Entonces ya vimos qué pasaba con endeudamiento externo y qué pasa con endeudamiento interno. Ahí les adelanté algunos aspectos de cómo medir el efecto de cuál fuente de dinero, de endeudamiento había que usarse o por cuál había que asesorar o proponer para cubrir ese financiamiento, ¿ok? Entonces, como ven, en estos estados financieros estamos aplicando todo lo que vimos allá en la primera parte y luego entramos a que tengan ahí la estructura de cómo se presenta una ejecución presupuestaria. ¿Qué vimos? Vimos los elementos más importantes y les dije ingresos sí, donaciones. Y aquí me los voy a llevar de la mano y les pido disculpas porque va a ser tipo párvulos, aquí lo tienen. Ingresos y donaciones que va a estar conformada por la suma de A mayúscula más B mayúscula.
¿Qué tenemos con A mayúscula? Los ingresos. ¿Qué tenemos como B? Las donaciones, ¿ok? Bueno. Los ingresos, a su vez, van a estar conformados por los numerales 1 más 2. ¿Y qué son los numerales 1 más 2? O la suma de 1 más 2. Ingresos corrientes y los ingresos de capital. Los ingresos corrientes incluyen o están conformados por las literales minúsculas A más B, ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Ya sabemos que los ingresos tributarios responden a la estructura de impuestos directos e impuestos indirectos. Y ya sabemos que los no tributarios incluyen los ingresos propios de las instituciones y todas aquellas variables por concepto de multas, intereses, mora, etcétera, ¿ok? Esos son los ingresos no tributarios. Entonces, a la suma de los ingresos no tributarios más los tributarios, se constituye esta nueva variable que así lo presenta el gobierno como ingresos corrientes, ¿ok? Tenemos la primera parte, ingresos y donaciones. Luego tenemos el total de gastos o los gastos totales, que como vimos, funcionamiento y de inversión va a ser el gasto total. Tenemos Romanos 3, Romanos 1 menos Romanos 2, ingresos menos y donaciones, menos gasto total o total de gastos, ¿sí? Nos va a dar o vamos a calcular el déficit presupuestal o fiscal o superávit fiscal, pues generalmente es déficit fiscal. Y el numeral 4, que es independiente, no se calcula pues como hicimos con el déficit, que incluye las fuentes de financiamiento A, B y C. A, financiamiento interno neto. B, financiamiento externo neto. Y C, saldo de caja. El financiamiento interno neto, igual que el externo neto, es la resta del numeral 1 que le llamamos negociación, que es la colocación de los valores de la deuda, menos la amortización, o sea, los intereses que pagamos y si hay algún vencimiento de deuda y tenemos que pagar el capital, por eso aquí habla de amortización. Entonces, en términos cualitativos, el financiamiento interno neto va a venir dado por la negociación menos la amortización, igual el financiamiento externo neto, negociación menos amortización. Y el saldo de caja, si es que hay saldo de caja de un año a otro, si quedó plata en la caja de un año a otro, que repito, no significa que se haya tenido ahorro, ojo, ahí lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, la comparación de los numerales 3 y 4, para que quede constancia, como ustedes no lo tienen allí, podrían colocarlo así logro. Ok. Tendríamos que colocarlo acá. El superávit o déficit financiero va a venir dado por la comparación entre Romanos 3 y Romanos 4.
Aquí va a ser al revés porque yo estoy buscando plata, entonces voy a decir cuánta plata conseguí, que sería las fuentes de financiamiento, en cuánto me endeudé, le resto el déficit y voy a obtener el saldo financiero. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos entonces la estructura de la ejecución presupuestaria. Cuando yo les dije, por favor, comprendamos la estructura, ahora ya en tu mente tenés que hay una primera parte donde van todos los ingresos, una segunda parte donde van todos los gastos, y la comparación entre esos ingresos totales y gastos totales me va a dar un resultado que se denomina déficit o superávit fiscal, ¿ya? Y si es déficit fiscal, ¿de dónde sacó el gobierno para cubrirlo? Ahí es donde aparecen las fuentes de financiamiento, tanto interna como externa, ¿ok? Y la caja propiamente hablando del gobierno. Entonces, es esa estructura. ¿Por qué razón? Porque esto ya lo vas a encontrar elaborado. Si yo entro ahora al Banco Central, me los llevo al año 2000, pues no ha subido 2022 a 2021, que es lo que hay en el Banco de Guatemala, y les digo, miren, aquí está esta estructura, entonces ya está hecha. Si yo como economista no comprendo su estructura, se me va a dificultar, ojo, se me va a dificultar comprenderla y hacer un análisis económico de la situación financiera del gobierno. ¿Ok? Dicho eso, como las cosas se quedan mejor leyéndolas, luego escribiéndolas y todas, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y acá voy a ir conforme la información me la está dando, colocándola ya para comprender mejor la estructura de la ejecución presupuestaria. Entonces, en este caso, el Ministerio de Finanzas informa que la situación financiera del gobierno para 2019 en millones de quetzales fue la siguiente. Los ingresos corrientes fueron de 66,464.5 millones. Yo me voy a mi cuadro contable y me hablan de ingresos corrientes. Ok. Ingresos corrientes, 66,464.5. ¿Ok? Luego nos dice la información de los cuales los ingresos no tributarios ascendieron a 3,870.9 millones. Y me voy yo a mi cuadro y digo, bueno, ingresos no tributarios, dice, que ascendieron a 3,870.9 millones. Luego nos indica de los cuales los ingresos no tributarios a 3,870 millones. Recaudaron 21,972 millones en concepto de impuestos directos. Bueno. 21,972 millones en concepto de impuestos directos. Me voy a impuestos directos y coloco el monto recaudado por ese concepto. La información me sigue indicando que los ingresos de capital fueron de 3.6 millones. Entonces, acá el gobierno vendió bienes de capital por 3.6 millones. Me voy a la estructura y coloco el monto. ¿Qué más me dice por el lado de los ingresos
Recibió donaciones del exterior por la cantidad de 86.7 millones. ¿Ok? Tomo los 86.7 millones y lo coloco en donde corresponde. Esa es toda la información por el lado de los ingresos. Lógicamente, como ya vimos acá, con estos datos podemos complementar esta primera parte. Entonces, nosotros dijimos que los ingresos corrientes era la suma de la literal A, ingresos tributarios, y B, más ingresos no tributarios. Bueno, yo tengo ingresos no tributarios, pero tengo el monto de ingresos corrientes. Si a los ingresos corrientes yo le deduzco o le quito los no tributarios, lógicamente me va a dar los ingresos tributarios. Entonces, si ustedes sacan ahí su calculadora, vamos a poner 66.464.5 millones de quetzales recaudados. Le quitamos el monto de los ingresos no tributarios, 3.870.9. ¿Cuánto les quedó? Háganlo por favor y me confirman si les quedó esta cantidad. 62.593.6 millones. Correcto, licenciado. ¿Ok? Entonces, como ven, ya tenemos rellenado eso. Como ya tengo los tributarios y tengo los impuestos directos, hago exactamente lo mismo y logro calcular los impuestos indirectos. A estos 62.593.6 millones, yo le deduzco o le resto los impuestos directos, que son de 21.972, y voy a tener que los impuestos indirectos fueron de 40.621.6 millones de quetzales. Pregunto, ¿me lo confirman? Sí, licenciado. Ok. Entonces, ya tengo los ingresos corrientes. Voy a sacar el total de ingresos. 1 más 2. Ingresos corrientes más ingresos de capital. A los 66.464.5 voy a adicionarle, voy a sumarle los ingresos de capital de 3.6. Y el total de ingresos va a ser de 66.468.1. ¿Me confirma? Sí, licenciado. Gracias. ¿Ok? Licenciado. ¿Sí? Entonces tenemos ya total de ingresos. Y tenemos donaciones. Ya puedo conformar la variable de ingresos y donaciones. 66.468.1 más 86.7. Y me da que tengo por ingresos y donaciones 66.554.8 millones de quetzales. ¿Estamos? Correcto, licenciado. Bien. Okay. Como ven, no necesitamos que nos den todos los datos. Y esto es bien importante para su examen final, porque su examen final es mucho más práctico que teórico, ¿ok? Por estas 3 cuentas. Bien. Entonces, si ya tenemos eso, veamos qué información tenemos por el lado del gasto. Indica que se invirtieron gastos de inversión, ¿sí? 16,000 millones, ok. Yo tomo los gastos de inversión y me lo llevo a colocarlo a mi cuadro.
Y tengo que los gastos de inversión fueron de 16,285.7. Adicionalmente, la información dice que se adquirieron bienes, suministros y servicios personales y no personales de 63,550.6. ¿Qué significa? Ojo, adquirir bienes, suministros, a decir, bueno, es el gasto de funcionamiento. Y ese gasto de funcionamiento, acá nos lo están dando ya, pudieron haber dado el total de gastos y cualquiera de los gastos y se calcula, pero bueno, nos dieron los dos gastos, tanto el de funcionamiento como el de inversión, de tal manera que ya tenemos estos dos datos y podemos calcular el total de gastos. Nos vamos a la calculadora y vamos a sumar 63,550.6 de gastos de funcionamiento más 16,285.7 de gastos de inversión. El total de gastos es de 79,836.3 millones de quetzales. Sí, eso queda, Lick. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo calculo el déficit o superávit? Pues, Romanos 1, 66,554 menos Romanos 2, menos 79,836.3. Entonces, vamos a tomar 66,554.8 menos 79,836 te va a dar 13,281.5. Y les aparece acá en rojo precisamente porque los ingresos son menores a los gastos. Hay un déficit presupuestal. Lick, y en ese caso, para subsanar ese déficit, es lo que usted mencionaba, de que habría que recurrir en algunos casos a... Aquí lo tenés. La cuarta parte, aquí lo tienes, ¿ok? La cuarta parte de este estado financiero me está diciendo, ¿de dónde saco yo 13,281? Aquí se agotaron las fuentes normales de ingresos del gobierno. ¿Se acuerdan cuando vimos los ingresos antes de los impuestos? Que vimos las fuentes de ingresos del gobierno. Aquí la tenés. Las normales, incluidas las donaciones. ¿Ok? Vaya. Agotado esto y no es suficiente, lógicamente la presión del gasto es mayor, aquí la ves, y es mayor en 13,000 millones. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno en este año 2019? Vayámonos a la información del caso y nos dice, por el lado del financiamiento, se negociaron bonos del Tesoro en el mercado interno, o sea, mercado nacional, por 9,574.7. ¿Ok? Me voy a la cuarta parte y dice, en el mercado interno se negociaron 9,574.7 millones. Y luego nos indica que la amortización interna fue de 4,234 millones. De tal manera que me llevo estos datos allá y vamos a ver acá que amortizó ese monto de 4,234
234.7. ¿Qué más me está dando la información? Se negociaron eurobonos por 9,792.5. Desde aquí pueden ver ustedes que fue mayor la colocación en el exterior que en el mercado nacional. Entonces me está diciendo que acá en el mercado de Europa se negociaron 9,792 millones y de la deuda de la deuda externa se pagaron 2,979.3 millones. ¿Okay? Y me voy a la amortización. Ya tengo los datos. Veamos si hubo o no hubo saldo de caja. No hubo saldo de caja en este año. Y aquí me piden elaborar la ejecución, que ya empezamos a elaborarla, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente yo voy a sumar, manejando bien Excel. Yo estoy en PowerPoint, pero manejando bien Excel. Pero para que aprendamos de dónde estamos sacando los datos, vamos a sumar, a restarle a la negociación lo que se pagó, lo que se amortizó. Entonces tenés por el lado externo, negociamos 9,792.5 millones y se amortizaron 2,979.3 millones. Por eso se llama financiamiento externo neto. No olviden el apellido porque se llama neto, no el de Misco, sino por saldo neto es de 6,813.2 millones, ¿ok? ¿Me confirma? Lick, disculpe, ya son las 7:03. Sí, solo terminamos esto y le vamos a robar unos minutos al otro salón. Gracias, Ligna. No quisiera dejar esto ahí. ¿Sí les da 6,813.2? Sí, licenciado. Luego nos vamos al interno y decimos 9,574.7 menos 4,234.7 les va a dar 5,340.0, ¿ok? ¿Confirmado? Así es. Una vez determinado esto, como el saldo de caja, para que les quede claro, no hubo saldo de caja este año, 0.0, pues vamos a sumar, y lo voy a poner con negrilla para que vayan viendo los totales que determinamos, sumamos estos dos totales y ese va a ser el total, el financiamiento total o el total del financiamiento. Entonces, 5,340 más 6,813.2, ojo, me da 153. 12,153.2. Ok. Analicemos un poquito esto y terminamos el cálculo, ¿ok? Me endeudé y no me prestaron lo que yo necesitaba. La información me dice que no hay saldo de caja. ¿De dónde sacó el gobierno? Entonces tenés 12,153.2 menos 13,281.5. ¿Te da cuánto?
un saldo, superávit o déficit. Aquí vamos a tener un déficit de 1.128.3. Porque la información no me dice que hubo saldo de caja. Yo podría asumir dos cosas acá. Que había saldo de caja y de ahí se tomó, o bien se dejó de pagar a los proveedores, aquella deuda flotante, ahora sí se convierte en deuda de arrastre. ¿Ya? Tomé de los proveedores y bueno, no pagué, ¿va? No pago, pues, estos 1.128 millones y van a pasar el año entrante como deuda de arrastre. Pero, repito, esto ya está elaborado. Para fines de entender la estructura, es que les doy datos y que calculemos los otros. Pero, ¿por qué? Porque entonces me va a permitir decir, en esta ejecución presupuestaria para el año 2019, el déficit fiscal fue financiado más por deuda externa, en 6.813 millones, que por deuda interna, 5.340 millones, que no fue suficiente para cubrir el déficit. Por lo tanto, me generó un déficit financiero que tendría que ir con signo negativo, o acá no puse si ya no me dio chance de ponerla. Ahí estamos, ¿ok? Lo vamos a poner en rojito solo para fines de explicación y que les quede a ustedes que por eso es un déficit financiero, ¿ok? Bien. Repito, lo que vimos en la parte conceptual es lo que nos permite hacer el análisis. Yo no voy a indicar los ingresos son menores a los gastos, el cuadro me lo está diciendo. Aquí en mi informe ejecutivo tiene que hacerse énfasis en los elementos básicos. Vea, para el 2019 el gobierno cerró con cifras rojas. Y a pesar de que se endeudó, aún quedó pendiente de pagar 1.128.3 millones. Porque estos son datos ejecutados. O se llama ejecución, no son datos estimados. Este análisis es ex post. Por eso si entran a la página del banco van a encontrar esta ejecución presupuestaria del 2020, 21, 22. Perdón, 21. La del 22 todavía no la han subido. ¿Ok? Entonces, es ex post. Ahora, eso no significa que cada institución del gobierno no lleve el control de la ejecución del gasto. Porque cada asignación que tiene para pagar sueldos y salarios, un monto asignado, cada mes ese monto se va haciendo menor por la planilla que se envía y que Finanzas le deposita a cada funcionario de cada institución del gobierno central. ¿Ok? Bien. ¿Alguna preguntita? Ya le robé 9 minutos. Si no, pues por favor me la hacen. Tenemos clase este viernes, ¿verdad, Ligda? Sí, Lick, este viernes tenemos clase. El viernes, si tienen alguna duda, si no, háganla. El análisis se hace en términos relativos, se los voy a indicar el viernes para luego pasar y ver el complemento de esto con el siguiente estado financiero que se llama caja fiscal. Bien, feliz clase, compañeros.